Muy buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio a esta sesión 4 del curso Redacción de Documentos Administrativos. Creo que se me está escuchando claro y por favor confírmenme si está fluyendo la diapositiva una tras otra. Ya, vamos a ver por aquí. Sí, está fluyendo, ¿verdad? De todos modos me confirman y los leo por ahí. ¿Sí? Bien. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas todos. Vamos a ver. Voy a tener aquí activado la parte de las consultas por si acaso me desean hacer alguna pregunta. Listo. Bueno, vamos a dar inicio entonces al temita de hoy. Tenemos, por aquí vamos a leer este mensajito de Eliana. Nos dice, los archivos, dice ella, son prueba testimonial de las decisiones administrativas, políticas y sociales tomadas en la sociedad, ¿no? Estas favorecen la transparencia, la rendición de cuentas y enriquecen la vida en democracia, porque todo documento son, de hecho, el testimonio de algo realizado, es parte de una evidencia de un proceso administrativo, de alguna decisión importante dentro de un grupo social, ¿verdad? Sea este en la labor de trabajo, o sea, en otro grupo, ¿verdad? Que puede ser un grupo político, un grupo no solamente administrativo, sino netamente social, puede ser, ¿no? Pero en cualquiera de sus modos, los archivos son prueba de lo que se va llevando, de lo que se va realizando, ¿verdad? Y de esta manera, pues, favorecen también la vida en democracia, porque son participación de todo un grupo, ¿verdad? Y reflejan la parte por ahí de opinión, la parte innovadora, la parte participativa de todo el grupo, ¿no? En la institución pública, en este caso, se toma mucho en cuenta esto, ¿no? Incluso se pide la participación ciudadana para ciertas decisiones, como presupuestos, por ejemplo, ¿no? Es básico la participación de ellos, si no, no se realizaría un presupuesto, en este caso, que se hace con mucha anticipación, ¿no? En la parte empresarial, en la parte netamente en la parte privada, ¿no? Que tiene al final querer llegar a este cliente, tiene que a veces también tener testimonio de lo realizado, de la parte mercantil realizada, pruebas de los contratos, pruebas de las compras también, porque hoy en día casi todos los procesos tienen que ser bancarizados, ¿no? Y previo a esto se acompañan de documentos administrativos, ¿no? De ahí a veces la discrepancia de algunos autores de considerar los documentos mercantiles como son las boletas, las facturas, las notas de crédito, las notas de débito, etc., todo lo que tenga que ver con ventas. Los autores consideran que no debe considerarse dentro de la clasificación de documentos administrativos, ¿no? Pero hoy en día la mayoría de los autores coinciden de que sí, porque son al final en la última parte de un proceso, de hecho mercantil, ¿no? La finalidad es esa, vender, pero toma mucha parte administrativa al comienzo, ¿no? Una venta no se realiza nada más con llamar a alguien y decir, mira, te vendo esto y ya, ¿no? Antes hay que crear el producto, hay que pasarlo por un proceso, a veces hoy en día ya bien difícil que improvisemos algo, siempre lo estamos preparando, entonces pasamos por un proceso administrativo de todas maneras, ¿no? Y llega al final y se convierte, pues, en muchos casos, en una venta, ¿no? Cuando hablamos de, en este caso, de ofrecer productos y servicios, ¿no? Entonces, favorece la vida en democracia y nos permite esta parte importante que es la parte fiscalizadora de todo proceso, responder con la transparencia que hay una ley, les había dicho, y con la rendición de cuentas, ¿verdad? Hoy tocaremos el tema documentos administrativos de constatación y juicio. Chicos, les había dicho ya en las primeras sesiones que les voy a dar un obsequio, ¿no? Les voy a dar un documento en Word totalmente editable, donde ustedes van a poder revisar y practicar los diferentes tipos de formatos que estamos viendo en estas sesiones, pero que van a poderlos editar ustedes, ¿no? Quizás algunos ya tienen algún tipo de participación como apoyo en redacción de documentos, pero algunos quizás van a recién postular algún tipo de convocatoria. Y casi siempre van a tener que buscar, y siempre se les ha venido primero a la cabeza es, ¿habrá un formato de esto para poder guiarme? ¿No? Siempre por ahí cuando caemos en alguna redacción nueva para nosotros, siempre queremos que alguien por ahí nos guíe, ¿no?
y les sirve de práctica para después crear sus propios documentos más adelante cuando ya adquieran la experiencia, ¿no? Entonces les voy a regalar este archivo que va a estar totalmente en Word, ¿no? Y además estoy proporcionándoles otro donde ya he recopilado algunos archivos ya hechos en PDF, con firmas y todo, y eso sí, pues se lo estoy pasando en PDF, ¿no? Para que ustedes puedan estudiarlo, además del material que aquí se expone en las clases con un PPT, ¿no? Entonces, hablaremos hoy, esto, claro, los documentos que les estoy diciendo se los pongo a disposición de GCAP para que se los alcance de acuerdo a las indicaciones de ellos, ¿ya? Documentos administrativos de constatación y juicios, una clasificación importante en redacción de documentos. Estos documentos son los que podrían ser parte final de un proceso previo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos ayuda a constatar un proceso muy importante, ¿no? Que al final podría ser hasta decisivo y traer más adelante documentos que son parte legal de la institución o quizá de la nación, ¿ya? Veamos de qué se trata entonces hablar de documentos administrativos de constatación y juicio. Los más importantes de esto que hemos visto también en la clasificación son los informes técnicos, las resoluciones, ¿no? Que hoy en día hay diferentes tipos, resolución directoral, resolución jefatural, resolución secretarial, dependiendo quién está resolviendo, en este caso, o dando una orden o resolviendo un caso, ¿no? También están las actas y también los memoriales, ¿ya? Los memoriales van a ser un truco incluso para poder enviar por ahí y completar y reclamar a través de los libros de reclamación. No sé si alguna vez ustedes han presentado algún documento a través de un libro de reclamación, ¿no? El libro de reclamación no consiste nada más en llamar y decir, mira, me quejo, no me gustó cómo me han atendido y pido que se me atienda así o pido que se me recompense así, ¿no? El libro de reclamación es un documento a través del cual nosotros pasamos nuestro reclamo y solicitamos algo en contrapartida, ¿no? Y esto tiene su tiempo de respuesta, ¿no? Y si la empresa no resuelve bien, puede hasta caerle una multa, ¿no? Por eso es que habrán visto que en algunas empresas ustedes van y quieren, de tanto que reclaman y le dicen voy a pedir a través de libro de reclamaciones y a veces en ese momento ya comienzan a tratar de conciliar con ustedes, ¿no? Pero vemos que a veces estos libros de reclamaciones no tienen mucho espacio para el texto y a veces uno queda muy corto en la explicación y le sirve para esto entregar y adjuntar aparte un documento llamado memorial. Pero en la parte de administrativa netamente de las instituciones es un documento importante para varios casos. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver aquí al detalle, estos 4 tipos de documentos administrativos que nos permiten constatar y emitir un juicio en cada uno de estos casos. En líneas generales, podríamos decir que estos documentos de constatación nos ayudan y nos sirven para varias situaciones. Uno, documentar condiciones de seguridad de instalaciones y recomendar acciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, queremos abrir un negocio físico, ¿no? Un establecimiento, tenemos que acudir a nuestra municipalidad dentro de nuestro gobierno local para que nos dé el permiso, ¿verdad? Y nos emite un documento formal dándonos el permiso, pero previamente a esto, esta entidad tiene que acudir a revisar si cumples con los requisitos generales, principales, ¿no? para que puedan autorizarte a abrir un establecimiento, para que puedan darte la licencia de funcionamiento. Entonces tienen que ir a constatar, ¿verdad? El lugar y revisar pues las líneas de salida, de evacuación, por ahí que contengas medidas de seguridad como extintores, las instalaciones eléctricas que estén correctas, ¿no? Las instalaciones de agua y desagüe también. Además, ver si eres de un giro especial como vinculado con la salud, pues tienes que cumplir también con los requerimientos del Ministerio de Salud de nuestro país, lo conocemos como MINSA. Por ahí si tiene que ver algo con la venta de hidrocarburos, gas o algo de esto, entonces un grifo de repente, entonces tienes que tener también la autorización del sector, que en este caso es energía y minas,
en nuestro país, ¿no? Y bueno, en este caso los permisos los da la empresa o la institución que se llama MIN, ¿no? Pero para esto hay que ir a verificar, ¿no? Entonces se va y se levanta un documento para poder delimitar todos los requerimientos que cumpla y lo que no, ¿verdad? Y de acuerdo a esto se evalúa y se te otorga la licencia o no. Entonces también para esto se necesita, para poder documentar las condiciones de seguridad, en este caso, en instalaciones, y recomendar acciones también, ¿no? También para constatar el cumplimiento de normas o estándares específicos, ¿no? Por ahí se dice que tienes que lograr cierto grupo de usuarios en matrículas, por ejemplo, hasta cierta fecha, ¿no? Y tienen que ir a veces a constatar el modo o el proceso, el protocolo, si se está cumpliendo de acuerdo a las normas, ¿no? Entonces se hacen las verificaciones con la supervisión, en este caso, del ente fiscalizador, ¿no? ¿Qué más? Para registrar decisiones, votaciones en reuniones de accionistas, ¿no? Las reuniones de accionistas son periódicas, o sea, sí, se tienen fechas en las que se tienen que reunir, ¿no? Y para tomar decisiones importantes, por ejemplo, un nuevo nombramiento de un nuevo comité, o de repente para autorizar el viaje de algún ejecutivo, ¿no? Entonces se realiza esto y se levanta un documento que constate esta reunión, que nos dé evidencia de que se ha realizado esta reunión y que además se ha llegado a un acuerdo mediante votaciones, ¿no? Además, para emitir un fallo en un litigio legal, bueno, esto sabemos que en un juicio siempre tiene que haber un fallo al final del juicio, ¿verdad? Entonces, como parte de un litigio, de un juicio, tiene que emitirse a través de un documento. Además, tomar decisiones sobre solicitudes, permisos en el ámbito público, ¿no? Sabemos que nuestro presidente o nuestra presidenta no puede salir fuera del país si no tiene un permiso, ¿verdad? Entonces, también hay un documento que garantiza y que consta este permiso. También para evaluar prácticas financieras y recomendar mejoras, ¿no? Si tengo que evaluar por ahí alguna, de acuerdo a los ratios que me proporcione el Departamento de Finanzas o la Gerente de Finanzas, ¿no? Entonces evalúo y al final recomiendo algunas mejoras. Pero como se trata de finanzas donde hay que tomar decisiones, a veces de inversiones, hay que manifestarlo a través de documentos importantes que constatan esta decisión, ¿verdad? Notificar también infracciones y sanciones, ¿no? Como lo hace la policía, quien es quien da justamente estas llamadas papeletas, ¿no? Entonces, a través de estos documentos también se constata una infracción y se sanciona mediante el escrito, ¿no? Evaluar también daños o situaciones técnicas en aspectos judiciales, ¿no? Cuando ha habido por ahí un atentado importante, entonces hay que llamar a veces hasta peritos para que constaten la situación, ¿no? Cuando hay algún acto delincuencial también, ¿no? No se trata de encercar la zona hasta que aparezcan los peritos para que puedan constatar lo sucedido, ¿verdad? Y tomar por ahí evidencias de algunas partes importantes, ¿no? Como de repente sangre en las zonas, por ahí un choque de un auto que impactó de repente con un poste, entonces nadie debe tocar eso hasta que se tomen las evidencias pertinentes, ¿no? Entonces son algunos de los casos por los que necesito constatar y emitir un documento para esto, ¿no? Que lo evidencie. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que dentro de las situaciones, por ejemplo, que podemos tener en un acta, por ejemplo, de inspección y seguridad, el documento en estos casos para seguridad se llama acta de inspección de seguridad, así, ¿no? Un acta de inspección de seguridad realizada por la Superintendencia, por ejemplo, Nacional de Fiscalización Laboral. ¿Qué cosa es esto? Es la SUNAFIL. La SUNAFIL es la superintendencia, la entidad que protege a los trabajadores de los empleadores, justamente, de fallas que puedan cometer los empleadores, ¿no? En una fábrica, por ejemplo, donde se constatan condiciones peligrosas y se tiene que revisar y recomendar cuáles son las medidas de corrección, ¿no? Entonces, una FIL puede caer a cualquiera de estas empresas y decir, bueno, no están cumpliendo con las normas de seguridad para proteger a sus trabajadores, ¿no? Y emite un documento donde se realizan las recomendaciones para su corrección. Y les pone un plazo incluso para esto, porque hay medidas de seguridad que ya tienen que ser básicas y conocidas para un tipo de fábrica, ¿no? Y estos ya lo tienen presente en el momento de su apertura, cuando recién tuvieron la autorización, ¿no? Y de pronto han podido descuidar esta parte y el ente fiscalizador puede hacer
dependiendo la gravedad de la situación, hasta emitir la sanción o recomendar y esperar que subsanen en un plazo determinado, ¿no? El certificado de cumplimiento, por ejemplo, es otro de los documentos de constatación, ¿no? Donde el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, puede fiscalizar o visitar a una empresa minera y si es que evidencia que ha cumplido con las normas de mitigación, por ejemplo, del medio ambiente, le emite el documento aprobatorio, ¿no? Y si no, pues podrá ser sancionadora o podrá ser de recomendación, ¿no? Cuando los accionistas, por ejemplo, necesitan reunirse, ¿no? Se emite, por ejemplo, un acta de la Asamblea General de Accionistas, ¿verdad? Y en ellas, pues, pueden tratar asuntos como distribución de dividendos, elección de nuevos miembros del directorio, bueno, etc., ¿no? Todas las acciones importantes que tenga que tener con la presencia de estos accionistas que no se reúnen tan frecuentemente, ¿no? Pero sí tienen una periodicidad fijada y tienen que ir armando su agenda para esto y tomar la decisión en ese momento y constatarla, en este caso, con el acta, ¿no? Una sentencia judicial, por ejemplo, es la que es el resultado y es un fallo de un proceso de litigio, ¿no? Una resolución administrativa, una resolución jefatural, van al final resolver algún proceso que previamente se ha explicado a través de un informe quizá técnico, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita de qué se tratan estos llamados informes técnicos, ¿no? Informes de auditoría, por ejemplo, también son otro tipo de documentos que también nos constatan. El acta de notificación de sanciones también, ¿no? En realidad, todos los documentos de constatación y juicio son fundamentales en situaciones distintas, de situaciones que lo ameritan, ¿no? Donde es necesario, pues, siempre dejar un registro formal de estos hechos, ¿no? Y tomar decisiones de repente basadas en evaluaciones o en deliberaciones, ¿no? Su correcta redacción siempre nos va a asegurar que los hechos sean debidamente registrados, ¿no? Por eso es que tenemos que estar claros en saber de qué manera y en qué orden vamos poniendo los sucesos, ¿no? Para que de esta manera, pues, nos sirva en realidad de una clara justificación y que se demuestre lo ejecutable en ese momento, ¿no? Veamos por aquí qué son los informes técnicos. A ver, no son cualquier informe de una sola página. Un informe técnico generalmente tiene varias y varias páginas, ¿no? Dependiendo qué es lo que ha analizado. Estos documentos presentan de manera detallada, de manera clara, precisa, un análisis y también ahí los resultados de un procedimiento importante, ¿no? Y concluyen al final con un estudio, con la conclusión de un estudio realizado o de una investigación hecha. Por ejemplo, si necesito, lo que ocurre cada año en la institución es titular a los jóvenes, a los egresados, ¿no? Y todo un grupo de egresados, bueno, se realiza un proceso interno y se envían una lista de documentos al Ministerio de Educación. Y este Ministerio de Educación comienza a analizar cada uno de los documentos que se envió, desde los títulos, con nombres, apellidos que esté de acuerdo al DNI, ¿no? Algunos con tilde, otros sin tilde, con S, con Z, bueno, tal cual figura en su documento nacional de identidad, por una parte. Por otra, si cumplió con los requisitos que es haber estudiado realmente en 3 años, haber terminado la secundaria, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma legal básica que autoriza a una persona para realizar estudios superiores a nivel tecnológico universitario es demostrar que haya terminado la secundaria. A veces ocurre que hay jóvenes que realmente hasta pueden tener hasta una maestría, pero si van a titularse a nivel técnico, que a veces es un nivel inferior, un nivel profesional inferior a una maestría, pero Minedu pide que constate su educación secundaria, ¿no? Y parece a veces hasta ilógico, y a veces hasta queremos ayudar en algún momento cuando todo era más físico, hoy se constatan a través de sistemas, pero antes sí queríamos ayudar mucho a los jóvenes y sí, le esperábamos y estaban estudiando y se esperaba para que nos muestren su certificado, ¿verdad? Pero hoy en día ya no podemos esperar mucho. ¿Por qué? Porque desde que se matriculan ya se sube a un sistema sus datos y si no está y la información de la secundaria en ese sistema se le considera como que no lo hubiera estudiado, ¿no? Así se haya titulado, tiene su maestría en diferentes lugares, ¿no? Pero, bueno,
por ahí hay salvedades en las que se les puede ayudar, ¿no? Se está recibiendo, por ejemplo, chicos que postulen, pero se les dice, mira, hasta te van a poder matricular quizás sin entrar al sistema, pero para titularte no vas a poder. Así que anda solicitándolo a tu colegio, ¿no? Porque antes lo entregaban todo en un formato muy distinto que no tenía que ver nada con los sistemas nacionales automáticos, ¿no? Donde uno podía ver a través de un intranet. Pero hoy en día sí, ¿no? Entonces se le espera un tiempo porque ha cambiado de formato a partir de 2019. En realidad 2020, ¿no? Todo lo que egresaron en 2019. Entonces, ¿qué hace? Constata y elabora, en este caso el Ministerio de Educación, un informe análisis tras análisis, desde los nombres de los jóvenes o adultos que estudiaron hasta datos como esto, de que si terminaron o no la secundaria, que en realidad la pregunta no es, ¿terminaron o no la secundaria? No, sino se les pregunta, se averigua o se analiza si tiene la información de la secundaria concluida, es decir, que esté en el sistema, ¿no? En el sistema CIAQUIE, que es el que alberga todas las evaluaciones de los chicos de la educación básica. Y otros datos más, si cumplió los egresados, que las prácticas y todo lo demás. Y cada uno de esos puntos, dividido en subtítulos, se comienzan a analizar. Y se elabora al final un informe, o se convierte al final en un informe técnico, ¿no? Donde al final se tienen las conclusiones y las recomendaciones de todo este proceso de análisis para poder al final darle la buena pro o no de si se titulan o no, ¿no? Entonces todo un proceso que se realizó en la institución, de hecho, pero que el Ministerio de Educación también lo hace, ¿no? Entonces, esto es básicamente un informe técnico, un análisis, contiene procedimientos, contiene los resultados y contiene las conclusiones de esta investigación, ¿no? Y cada uno de ellos, cada uno de los puntos que se van poniendo para analizar, para aclarar, para concluir o para por ahí resumir, siempre acompañado de una norma legal al costado, ¿no? Cada párrafo siempre con una norma legal sustentatoria. Entonces, esto es un informe técnico. Una estructura, la estructura básica podría tener una portada. Si el informe técnico termina siendo como un folleto grande o un libro, entonces sí necesitaría una portada. Pero a veces estos terminan siendo como 7, 8 páginas, entonces no. Bastará con su, en este caso, el número del documento y lo que sigue en el cuerpo y todas las partes, ¿no? Pero si es que termina siendo un pequeño libro, entonces sí, necesitaría una portada, un resumen ejecutivo, un índice, porque ya va a tener varias páginas, y una introducción, ¿no? Entonces, es como una presentación general que tiene el documento. ¿Por qué? Porque si es largo, hay necesidad de presentarlo primero, ¿no? El resumen ejecutivo vendría a ser, como todo documento que contiene resumen ejecutivo, es el resumen de lo que se ha realizado dentro del documento, ¿no? Que a través de párrafos comenzamos a explicar este contenido, ¿no? Es como lo que vemos también cuando leemos un proyecto, cuando leemos algún libro grande, ¿verdad? Sobre todo los textos que son técnicos, no puramente técnicos, no por ahí los, las obras literarias, ¿no? Las obras literarias pueden tener una introducción, una ligera presentación, un índice también, pero no un resumen ejecutivo, ¿verdad? Una introducción también porque ahí se explica el porqué del informe, cuáles son por ahí alguna metodología especial, algún alcance especial dentro del documento importante, bueno, se explica en la introducción. Y enseguida viene el cuerpo, ¿no? Donde se describe el problema, el objetivo que se va a analizar, la metodología que se está utilizando, los resultados y se realiza el análisis punto por punto y discusión de cada uno, ¿no? Al final termina con conclusiones, con recomendaciones y referencias bibliográficas que en este caso para el tema que estaba hablando yo de titulación son las bases legal de este proceso de titulación. Si amerita apéndices u anexos, bueno, se colocan también aparte, ¿verdad? A veces cada una de las instituciones tiene su propio formato para emitir un informe técnico. El Ministerio de Educación sí tiene sus propios formatos de informes técnicos, en este caso para titulación, ¿no? Bueno, aquí tenemos el informe de Servir. Servir es en este caso, el organismo que gestiona al servicio civil, es decir, que gestiona todo el trabajo que realizan los servidores públicos, es decir, todos los trabajadores
que laboramos en una institución pública, ¿no? Y tiene su propio formato para emitir sus informes técnicos, ¿no? En la parte superior se pone el número, ¿no? Donde aparece a través de un encabezado. Este informe no es solo informe número 001, sino que además contiene las siglas de la oficina que lo redactó, ¿no? Entonces, esto es. Pero antes de eso está también el logo, ¿verdad? El logotipo, que siempre está en la parte superior, ¿no? Tiene un eslogan al costado también, que es de acuerdo al año, el estado que pone el eslogan por año, ¿no? Entonces también se acostumbra a poner eso. ¿Va con una fecha? Sí, necesariamente una fecha antes de la numeración. Enseguida, en la parte central, una numeración. Y luego viene un encabezado donde me explican los datos principales de este documento, ¿no? Se pone de quién o a quién, ¿no? También, en este caso, el destinatario y el remitente van en esta parte del encabezado con sus datos completos, nombres, apellidos, apelativo y el cargo que tiene, ¿no? Esto es importante. El asunto es súper importante poner, ¿no? Porque es la base el resumen en una sola línea de lo que se trata el documento, que es lo que quiere transmitir, ¿cierto? La fecha también. Si amerita poner alguna referencia, porque quizá este informe sea consecuencia de uno anterior, pues también se coloca ahí, ¿no? Como referencia. Y notarán que enseguida de esto vienen los subtítulos, ¿no? En los que se puede dividir, en este caso, este documento, ¿no? Entonces un formato básico que tiene servir para todos sus informes técnicos. Estas son algunas portadas, porque así lo ameritan algunos, de algunos informes técnicos. Por ejemplo, acá a la izquierda tenemos informe técnico de las condiciones actuales de precipitación y perspectivas climáticas, hidrológicas y agrometeorológicas en la región andina, ¿no? Se ha hecho un análisis tremendo, en este caso con participación de Senami, para todo el grupo aquí involucrado en las lluvias por ahí, fuera de lo común, que se realizaron en esta parte de la región andina, ¿no? Entonces requirió un análisis, porque además tienen que verificar el deshielo que está ocurriendo bastante en nuestra zona, ¿no? En nuestro Perú, en realidad. Bueno, aquí a la derecha hay otro informe técnico, ¿no? Notarán que también está con su numeración cada uno de ellos, ¿no? Y ahí explica sobre las condiciones actuales de las precipitaciones perspectivas climáticas, hidrológicas y agrometeorológicas en la región andina también, ¿no? Pero es de otro año, verán que es de otro año, ¿no? Entonces, algunos ameritan tener estos carátulas, ¿no? Aquí a la izquierda, por ejemplo, tenemos una presentación del informe de Repsol, ¿no? Y menciona acá una catástrofe que se pudo evitar, ¿no? Lamentable, ¿no? Lo que se vivió aquella época, yo la viví un poquito más de cerca porque un familiar mío tuvo mucha participación en esa, ¿no? Entonces me enteraba día a día de las cosas que ocurrían, pero bueno, ahora se creó en este año un informe, ¿no? Acerca de esto. El Ministerio del Ambiente, por ejemplo, crea el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas, prepara también un informe técnico acerca de las obras de seguridad y el entorno de esta laguna, ¿no? En especial. Y así aparecen, y hay diversos informes en todas las investigaciones que se van haciendo a través del entorno natural y también el entorno minero, por ejemplo, y de algunas áreas que requieren esta constante investigación de lo que va ocurriendo con la naturaleza, que hay mucho que hacer ahí, ¿no? Bueno, los informes técnicos, hay uno de ellos que es muy importante, que es el informe de inspección técnica, ¿no? Ese documento detalla, en este caso, los resultados de una revisión, por ejemplo, de una maquinaria, o de una infraestructura, o de un sistema, ¿verdad? También hay informes de laboratorio que presentan los resultados y análisis de algún experimento, de algún estudio de laboratorio, ¿no? Hay informes también que son de evaluación de riesgos, que analizan los posibles riesgos asociados con un proyecto determinado, una actividad determinada, ¿no? Ofreciendo por ahí recomendaciones para su mitigación, como son las evaluaciones de riesgos por sismos o por derrumbes o por huaicos o por precipitaciones abundantes, ¿no? Entonces, cada uno de ellos necesita una evaluación de riesgos muy particular, ¿no? Entonces, se evalúa también a través de un informe técnico, ¿no?
Un informe de viabilidad técnica, ¿no? Que evalúa en este caso la viabilidad para implementar un nuevo sistema, una nueva tecnología, un nuevo proceso basándose de hecho en algún análisis técnico detallado, ¿no? De hecho, con la participación de algún grupo multidisciplinario que permita analizar, en este caso, un suceso particular, ¿no? Les pongo aquí más ejemplos aparte porque van a contar con el material aparte, ya donde van a poder ver mucho más ejemplos todavía. Entonces, el informe técnico va a estar en diferentes áreas, en diferentes sectores administrativos en los que pues, nos podamos desenvolver, ¿no? Si ustedes van a estar en el área de producción, pues constantemente se van a realizar informes técnicos de, no solo del proceso de producción, sino por ahí del resultado y de la viabilidad de la participación de una de las máquinas, ¿no? Justamente para que puedan decidir si la mandan a reparación o si necesita un mantenimiento, o muy aparte de lo que la garantía les pueda dar, o si necesita un cambio, ¿no? Entonces por ahí tienen que, y además para ir midiendo los peligros que podría provocar esta máquina, ¿no? Entonces, eso se realiza a través de un informe técnico, en producción, por ejemplo. En finanzas, por ejemplo, hacen el informe técnico financiero, ¿no? Con la información de los ratios principales que les pueda arrojar datos como endeudamiento oportuno, por ahí alguna disposición de caja chica o del efectivo o del flujo, por ahí los flujos de caja que también son muy importantes para cada periodo. Entonces, cada vez que quiere hacer una inversión, la empresa necesita por ahí un informe técnico financiero, ¿no? Para que vea cómo están no solo sus ganancias, que pueden verlo al momento, sino además otros flujos importantes para tomar estas decisiones, ¿no? En la parte financiera. En la parte de recursos humanos, ¿no? Hay índices que se tienen que analizar, como el índice de rotación, o de personal, ¿no? Por ahí también tendrían que analizar cómo van los ausentismos de los trabajadores, ¿no? Los riesgos que puedan tener en cada uno de las áreas donde están, ¿no? Por ahí también, ¿por qué no medir estas enfermedades que se traen a veces y que no son necesariamente contagiosas ni de virus, nada, sino que tienen que ver con la postura de los trabajadores que están mucho tiempo sentados, ¿no? O que por ahí no disponen de repente de algún sitio cómodo para sentarse, ¿no? Y realizar estas labores que son de oficina, ¿no? Entonces, por ahí de repente gestionar y decidir al final qué necesitan por ahí sillas ergonómicas para un buen grupo, ¿no? Pero eso solo van a poder saber y tomar esta buena decisión a través de un análisis hecho por un informe técnico, ¿no? Otro de los documentos importantísimos son las actas. ¿Qué son las actas? Son documentos también oficiales que registran de manera detallada y formal los hechos, acuerdos y decisiones deliberados en una reunión, es decir, son evidencia de lo que se realizó en una reunión. Por eso les decía que ustedes cuando están apoyando, no solo como gestores administrativos, como jefes, sino como asistentes, ¿no? Entonces van a tener que estar siempre acompañado de una libreta de notas, ¿no? Una libreta de notas que no necesariamente es papel y lapicero, ¿no? Sino además también puede ser un dispositivo, su celular, una tablet, algo que les permita ir anotando a cada momento, pero que también sea fácil para ustedes, ¿no? Y fácil también visualizar lo que están anotando, ¿no? Porque ahora pues ya no vas a estar con el celular y digitando a cada momento y por ahí no vas a estar prestando atención ni dirigiendo la mirada a la persona con que te estás reuniendo, con los que te estás reuniendo, ¿no? Hoy tienes que utilizar en el celular, por ejemplo, las grabaciones de voz y tener el aplicativo que te ayude después a transcribirlo, ¿no? Eso sería la mejor manera para poder anotar todo tal cual, ¿no? Entonces, por ahí, en forma literal, tener toda la conversación para luego transcribirla y quizá analizarla después, ¿no? Pero se necesita al final de una reunión siempre, 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 en la institución pública siempre, siempre la tenemos que hacer, es súper obligatorio, levantar un acta. ¿Por qué hablamos de levantar un acta? Es la manera coloquial de decirlo, pero es transcribir y evidenciar con un documento, ¿no? Y esta acta, pues sí, tiene su formato y en ella debemos anotar lo más detallado posible todo lo sucedido en la reunión. Institución privada, una empresa privada a veces suele dejar pasar esto, ¿no? Pero
no estaría de más, por lo menos, anotar los acuerdos. Ojo, porque en la institución privada eso actúa como un poco más rápida, no se detiene mucho en esta parte burocrática, si podríamos decirlo así, que a veces tenemos institución pública, ¿no? Pero a veces es súper necesario, porque es la mejor manera de constatar lo que sucedió ahí, ¿no? Muy aparte de las votaciones, de las deliberaciones que puedan haber en ese momento, ¿no? Que sí es más fácil anotar o decidir, sí, esto sí tengo que anotarlo porque ha sido una votación, ¿no? Pero siempre tomarlas en cuenta. A ver, ¿qué estructura debe seguir? ¿No? Siempre empezamos con un encabezado. En el encabezado puede ir el logotipo del papel membretado, puede ir el nombre del año, ¿no? que tiene comúnmente y decretado por el Estado peruano, en este caso, o por el Estado donde participen ustedes, y el número, en este caso, del documento, ¿no? Pueden tomarle hasta un título particular, ¿no? Pueden decir acta de reunión del Consejo número tanto, ¿no? O acta número tanto quizá directamente, ¿no? Dependiendo cómo va también la fecha, va también el nombre de los participantes. Ahora, cuando hablamos de participantes, a veces lo podemos dividir entre invitados, asistentes y ausentes. ¿Por qué tanto detalle? Porque a veces necesitamos recordar mañana más tarde de que se invitó a todos estos, pero solo asistieron estas personas, ¿no? Entonces, como les decía, si ustedes tienen la oportunidad de poner el mayor detalle posible, es mucho mejor. Porque, ojo, un documento, como les decía, es evidencia de un proceso realizado, ¿no? Y mañana más tarde ni se van a acordar qué es lo que sucedió ahí, o por qué no asistió esa persona, o quizá dice, yo no asistí a esa reunión, por lo tanto no estoy de acuerdo, lo cual no debería suceder. ¿Por qué? Porque la persona que no asistió y que fue invitada, si no justificó, tiene que aceptar la decisión tomada en esa reunión, ¿verdad? Entonces, por ahí también se tendría que anotar para poder evidenciar pues, que sí fue invitado, ¿no? La orden del día, ¿a qué se refiere con la orden del día? La orden del día ya viene a ser el cuerpo del documento, del acta. Y es en el momento en que comienzo a anotar, principio de la orden del día, la agenda, ¿no? De qué se va a tratar, de qué se trató, o se propuso tratar esa reunión, ¿no? Y al final los temas que se tocaron, ¿no? Y quiénes fueron los que participaron primero, qué opinó tal persona, qué discrepó otra, y bueno, se intenta anotar todo el desarrollo de la reunión. Y se tiene que terminar en el cierre de la reunión siempre con alguna conclusión, ¿no? O el anuncio quizá de otra reunión, de otra próxima reunión de continuación. Quizá se puede mencionar, por ejemplo, que no se pudo tocar tal tema y se continuará en la siguiente reunión. Y las firmas, ¿no? Las firmas de todos los que participaron. A veces requiere tener un anexo aparte de todas las firmas. Puede ser, dependiendo de la cantidad de participantes, ¿no? Ahora, las firmas, el nombre de los asistentes, quienes firman en la parte final, se necesita anotar en orden de jerarquías, ¿no? Entonces, siempre hay por ahí una más alta jerarquía que puede ser un jefe del departamento, un gerente general, un presidente del directorio, bueno, dependiendo la jerarquía de cada uno, ¿ya? Entonces, siempre en orden de jerarquías. ¿Qué tipos, qué ejemplos de actas podemos tener? Podemos tener el acta de la junta directiva, ¿cierto? Y esto siempre la hay mínimo un par de veces al año. La junta directiva, que son al final el grupo de dueños de la empresa, es la que se deben reunir, ¿verdad? También en reemplazo, diríamos, junta directiva es más con una empresa privada, ¿no? La institución pública podría reunirse con el consejo directivo, ¿no? Que no son los dueños, porque no son dueños de una institución pública, pero sí son los que toman las mayores decisiones y por ahí evalúan algunos problemitas que ellos creen que están en manos de ellos para solucionarlo, ¿no? Algunos que no esté directamente claro en las normas y cuando no está claro lo soluciona, en este caso, la más alta dirección, que es el consejo directivo, ¿no? Actas de reuniones, que pueden ser diversas las reuniones, ¿no? ¿Qué más? Acta de entrega y recepción, ¿no? Cuando se tiene que entregar algún documento importante, algún uniforme importante, alguna, de repente, encargar algunas herramientas importantes para cierta oficina o de repente cierta maquinaria, ¿no? Entonces se necesita levantar un acta también para esto, ¿no? Para la entrega y para la recepción.
Para las inspecciones también se necesitan actas porque son evidencia de un proceso importante, inspeccionar, verificar, supervisar, ¿verdad? El acta de la Asamblea General también. De sanción también, cuando verificamos que realmente se incumplió un grupo de trabajadores, cometió una falta grave, entonces se tiene que evidenciar a través de un acta, ¿no? Y mencionar pues la sanción que se le practicó y bueno, cuando acabe y tiene que firmar su acuerdo porque tiene que aceptar la sanción de todas maneras de este trabajador, si así lo mereció, ¿verdad? El acta de constitución, que es justamente el acta, una de las más conocidas de constitución para la constitución de empresa, ¿no? Cuando se crea una empresa. Entonces eso también incluso se notifica a través de una notaría, en este caso, ¿no? El acta de notificación, cuando llego a un área donde tengo que supervisar o sancionar quizá, pero no se pudo lograr el hecho, pero por lo menos se notifica, ¿no? Y se deja constancia a través del acta de notificación. El acta de revisión, ¿no? Cuando tengo que, por ahí, si estoy en auditoría y tengo que revisar algunos casos previos antes de terminar la auditoría, entonces comienzo a revisar y levanto mi acta de revisión, ¿no? Y el cierre del proyecto también amerita levantar un acta, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, al lado derecho tenemos un acta, ¿no? Es un formato simplemente para llenar, ¿no? Que de repente es para algunos detalles particulares de un proyecto que se realiza, ¿no? Y por ahí tenemos muy frecuentemente algunas revisiones que hacer, entonces ya tenemos por ahí nuestro formato de acta de reunión para determinado proyecto, ¿no? También tenemos algunas actas que solo son de reuniones muy poco frecuentes, ¿no? Entonces, de repente muy comunes también, y podría en estos casos tenerse un formato preparado simplemente para llenar, donde de repente ya tenemos a las personas que siempre participan, ¿no? En estos casos. Pero cuando no se tiene algo así preparado porque no es muy común y es muy diversa la reunión, entonces sí tenemos que en ese mismo momento que estamos teniendo la reunión, redactar nuestra propia acta, en este caso personalizada, ¿no? Estos son algunos de formatos que están vinculados en este caso con nuestras instituciones públicas. Al lado derecho tenemos nuestra acta de nacimiento, ¿no? Que es lo que al final lo tomamos como la partida de nacimiento, ¿no? Acta o partida, ¿no? El acta es en el momento que a veces se nos entrega en la primera vez que tenemos al nacido, ¿no? Y se convierte después, cuando ya se registra, en una partida, ¿no? Antiguamente, y existe una gran cantidad de formatos porque hemos pasado de lo que teníamos libros donde se registraban los nacimientos a las actas que ahora son sueltas e incluso ya están subidas a un sistema, ¿no? Entonces por eso tenemos variedad de tipos de actas de nacimiento. Tenemos también el formato un poco antiguo y que algunas provincias todavía lo conservan, ese es del lado izquierdo, ¿no? Que es el acta de nacimiento que todavía se conserva para algunas provincias que todavía no están ligadas con RENIEC en este caso, ¿no? Eh, con la oficina que alberga todos los procesos civiles de las personas, ¿no? En este caso del Perú. Las resoluciones, en este caso administrativas, hay gran variedad, ¿no? Ahora, todas ellas son documentos también oficiales, digamos que son el documento emitido por la máxima autoridad de una institución, ¿ya? Determinada, en los que sí se toman decisiones, se vale o se sustenta, en este caso, de un informe anterior, que podría ser un informe técnico o un informe así nada más llamado como informe. Va a depender también de algunas áreas que tienen la necesidad de que una alta dirección le autorice un proceso, ¿no? Entonces se dictan normas también a través de esta resolución. Una resolución puede autorizar en este caso, la creación de algunas directivas, la creación de algunas normas técnicas o la autorización de un reglamento importante de una ley que ha sido creada previamente, ¿no? Recordarán, y no sé si les había mencionado, que cuando se crea una ley no se puede ejecutar si no se realiza o no se crea también su reglamento, ¿no? Y a veces no es inmediato, ¿no? A veces se supone que sale una ley y a los 30 días debe salir el reglamento, pero a veces no sucede así, ¿no? A veces pasan hasta años para que salga el reglamento que permita la ejecución de esa ley, ¿no? Entonces, y estas
salen y se autorizan a través de una resolución. Una resolución analiza también, se parece un poquito a un informe técnico, ¿ya? Pero no tiene tantos subtítulos, sino comienza a través de dos partes, comenzar a sustentar por qué de la validación del proceso que va, en este caso, a autorizar a través de este documento. Vamos a ver por aquí cómo sería su estructura. La estructura básica de una resolución, aparte del encabezado que tiene todo documento, menciona tres partes importantes, ¿no? Una, los vistos, otra, los considerandos, y otra, la parte resolutiva. Vamos a ver por aquí. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que podrían ser algunas resoluciones, ¿no? Resolución ministerial. Le habíamos dicho que las resoluciones son documentos máximos de una institución, ¿no? En este caso, una resolución ministerial la autoriza el ministro, ¿no? Una resolución judicial, el Poder Judicial. Una resolución directoral, no sé si está por acá, un director, ¿verdad? Y así, cada una de ellas la autoriza siempre la máxima autoridad de una institución. Vamos a ver una que esté un poquito más clara. Aquí está. Miren, la resolución jefatural que ven ustedes a la derecha tiene una parte que dice vistos, ¿cierto? No se ve muy claro, luego les voy a mostrar otros donde ya tenemos los formatos con que se van a llevar ustedes también, pero en la primera parte, después de lo que dice resolución jefatural, y abajo está el número de la resolución, y enseguida al lado derecho está la fecha, después de eso dice vistos, al costado izquierdo, que no se ve tan claro por aquí, pero dice vistos, y en esa parte se coloca la normativa interna, o sea, la normativa de esta institución que creó este documento, que sustenta la aprobación de lo que después va a aclarar el documento, eso después de lo que va a decidir, ¿no? Y comienza a decir que el informe número tanto, el informe y el número de informe tanto, y la resolución número tanto, y comienza a mencionar dos o uno, de repente nada más documento, que va a ayudarme a sustentar por donde se ha realizado justamente el análisis para poder aprobar algo en esta resolución. Luego vienen los considerandos. En los considerandos se escribe todas las normativas que me sustentan el porqué de lo que voy a resolver aquí. Y al final dice, se resuelve, en otro subtítulo dice, se resuelve ¿qué? La creación de la norma técnica que autoriza el formato del informe de trabajo remoto, por ejemplo, ¿no? O autoriza la norma técnica que permite la convocatoria de los puestos para directores en el año 2025, ¿no? Y siempre hay algo que se resuelve, que se autoriza, ¿no? Y la norma técnica generalmente va a continuación después de toda esta resolución, ¿verdad? Entonces, sale un visto que me pone como base una normativa legal interna, los considerandos, que son las normativas legales externas, y los considerandos es lo que voy a aprobar. En todos estos documentos, de hecho que requiere una firma, ¿no? Verán que en estos dos que aparecen aquí tienen firmas digitales, que en todas sus páginas debe constar de la misma manera, ¿no? A la izquierda ven una que sale con un visto y unas letritas ahí, esa es la firma digital y contiene códigos, ¿no? Contiene nombres también, pero y mencionan ahí que se puede evidenciar a través de un enlace, ¿no? Igual del lado derecho, también, aunque no es ese símbolo visto, pero sí contiene una evidencia de una firma, de una aprobación que está en la parte superior izquierda, ¿no? En el documento de la izquierda tiene algo mucho más, que tiene un código QR, donde puedo ingresar y descargar el mismo documento para evidenciar si es el mismo o no, ¿no? Entonces, esto es el documento de las resoluciones. Vamos a ver al final, cuando termine este material, para que vean ustedes algo más formato sobre resoluciones, ¿ya? Un memorial es un documento, de hecho, también formal, que se utiliza pues para presentar alguna petición, queja, solicitud o quizá una exposición ante una autoridad. O sea, yo quiero explicar algo más y quiero explicar al detalle qué es lo primero que sucedió, qué es lo que segundo que sucedió, qué es lo que finalmente sucedió y qué es lo que necesito, qué es lo que pido, ¿verdad? Entonces, de esto me sirve el memorial. Un memorial puede tener título, puede tener una numeración, dependiendo, pero siempre va a contener el nombre del destinatario con sus partes, ¿verdad? Y la identificación, en este caso, del solicitante, es decir, el emisor y el receptor de este documento
tiene que estar en la parte de arriba, en el encabezado. Y en el cuerpo ya tengo que hacer una pequeña explicación a través de antecedentes o introducción, ¿no? Como una pequeña apertura a lo que quiero decir. Luego tengo que fundamentar, y ahí tengo que ser más detalloso, ¿no? Tengo que detallar, fundamentar lo sucedido con un paso a paso, ¿no? Hay quienes, instituciones que ya tienen un formato de su memorial, ¿no? Yo fui hace un mes y medio más o menos en Indecopy, en una oficina que tiene varias oficinas ahí que han a Tocongo, y me orientaron sobre esto, ¿no? Y ahí también ellos sí tenían su formato particular para poder llenarlo simplemente incluso hasta el cuerpo. Y explicaban que es necesario explicarlo paso a paso, ¿no? ¿Para qué? Para que el lector justamente pueda analizar tu caso, ¿no? Y hay que fundamentar a veces o evidenciar con documentos sustentatorios, ¿no? Lo que estoy poniendo ahí para que se agilice en este caso la investigación, ¿no? Y tengo que pedir algo, y tengo que ser muy concreto en pedir, ¿no? A veces uno dice, pero no me va a funcionar, de repente lo que pido no me va, no va a ser viable, ¿no? Y por gusto voy a perder mi tiempo, ¿no? No está de más consultar primero cuáles son las vías en las que te podrían escuchar en este caso, acceder a tu petición, ¿no? Y cuáles sí, pues, podrían ser muy soñadoras, ¿no? Pero por ahí no está de más. Y me acuerdo que cuando me falló a mí Entel, en un traslado, una mudanza que tuve, yo necesitaba el internet, no me podía fallar ningún día, ¿no? Y lo programé con tiempo y todo, ¿no? Porque fue un traslado que ya está con bastante tiempo programado, ¿no? Y me falló y me perjudicó, yo tuve que ir a otros sitios a acudir para dar mis clases y todo, ¿no? Fue hace más o menos año y medio. Y yo pedí claramente que no me tome 2 meses, ¿no? Porque me he perjudicado bastante. Y sí, accedieron a eso y no me cobraron 2 meses. Entonces no está mal que uno pida lo que a uno cree justo, ¿no? Y así, ¿no? Si les contara lo que sucedió con Oncosalud, sería otra historia, ¿no? Pero por fin estamos siendo atendidos también, ¿no? Entonces, y este memorial es lo que ayuda, porque a veces en el libro de reclamaciones en lo que estamos redactando no alcanza espacio, ¿no? De igual modo, ustedes también, cuando necesiten a un proyecto dentro de su empresa y explicar mayor detalle de un suceso, pues no está de mal presentar un anexo que se llame memorial, ¿no? Y ahí explican el paso a paso. Y a veces necesitan en los anexos evidenciar, ¿no? Con fotos, con videos, con documentos sustentatorios, actas de inspecciones de repente, ¿no? Que les sirva por ahí de sustento para este memorial. Existe un memorial de solicitud, bueno, cuando yo necesito pedir algo, ¿no? De queja también, de reclamación, por ahí de adhesión para que se junte con otro documento, con otro número de expediente también, ¿no? Una aclaración, de repente ya fui medio atendida, pero no, hay una parte que no está clara y bueno, necesito enviar otro memorial, ¿no? Por ahí también uno de apelación, no estoy de acuerdo y necesito que se me atienda de otra manera, bueno, y apelo con un memorial también, ¿no? Y son todos los mecanismos que necesito o con los que tengo para poder aclarar mejor algo que estoy redactando. En este caso, un acta, un informe o una queja directa, ¿no? Entonces, por ahí nos sirve el memorial. Listo. Quiero pasar al otro material, ya para que lo vayan viendo de todas maneras ahora. ¿Ya? Pero hacemos una pausita mientras, a ver, vamos pasando al otro material. Voy a compartir en este caso toda mi pantalla. Ya, ya me pide por aquí Ana Gloria, sí, que si podría ver los documentos. Sí, sí, les vamos a pasar, ya, pero antes que se me olvide, chicos, hasta mañana nomás, sí, ay no, hasta hoy nada más, es la promoción que GCAP les ofrece. Habrán visto porque todas las sesiones hasta ahorita, ustedes están libres de entrar, ¿verdad? Pero tienen la oportunidad que el Instituto GCAP les ofrece obtener un certificado, ¿no? Un certificado con aval internacional, en este caso el aval es Google Workspace for Education, ¿no? Y hasta hoy pueden separar un certificado desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses, así que no pierdan esta oportunidad y aprovechen pues ser, en este caso, un profesional altamente competitivo en este mercado laboral tan demandante, ¿ya? Así que por ahí, mientras comparto el material, por lo menos para que lo vean,
quiero que me digan ahí en el chat si ya solicitaron su certificado. ¿Solicitaron o no? A ver, sí, sí, sí o no, no, no. Algunos ya. Coméntenme por ahí si ya lo solicitaron. A ver, voy a ir, pues entonces, antes que se nos acabe el tiempo. Ya. Ya, a ver, todo mi pantalla. Sí se puede ver, ¿verdad? Allá, una vez que se ven infinitos. Sí. Este es el documento de Word. Por acá tienen un informe técnico, está en rojo lo que ustedes podrían completar, en amarillo sombreadito les deja por ahí unas sugerencias de lo que pueden tomar en cuenta, ¿verdad? Y lo tienen así totalmente editable, ¿ya? Este está en Word, con algunos cuadritos también de referencia, porque este es un informe técnico, ¿no? Y les ayuda a explicar mejor a través de cuadros, ¿no? Son muchos de estos formatos incluso son utilizados de manera obligatoria para ciertas instituciones públicas, ¿no? Nos envían a nosotros a veces estos formatos para ser utilizados, ¿no? En este caso es una resolución directoral y acá se puede ver claro lo que les había dicho, ¿no? Primero está el visto, que en este caso es un sustento para poder autorizar algo a través de esta resolución, ¿no? Y en este caso es el informe 196 de AMBO, ¿no? En el 2021, y además dice documentos que se acompañan a ese documento, ¿no? Entonces, visto el informe 196, considerando que el alumno Domínguez Vargas, que es la facultad del instituto no sé cuánto, que estando en concordancia con la ley no sé cuánto, ¿no? Es decir, en este considerando sustento mucho más a través de normativas legales y a través, en este caso, de este proceso ya realizado, como es lo que se está explicando del alumno Domínguez, con DNI tanto, de la carrera tanto, ¿no? Que solicitó reserva de matrícula, entonces se le resuelve, en este caso se resuelve conceder la reserva de matrícula al alumno Domínguez, ¿no? A partir de tanto, bueno, se detalla todo lo que se necesita saber para reservar su matrícula. Segundo, disponer, y eso es lo que casi siempre ocurre, disponer en este caso a la oficina o a la entidad a que continúe con el proceso. En este caso se autoriza, se dispone a la oficina de Secretaría Académica que adopte las medidas necesarias, ¿no? Y termina siempre con un regístrese, comuníquese y archives, porque toda esta resolución se tiene que siempre que registrar, es decir, se tiene que llevar un inventario de todas las resoluciones que han sido emitidas, ¿no? Y hay que comunicarlo, en este caso a toda la comunidad educativa, porque este es un asunto educativo, y que se archive. ¿Por qué? Que se archive adecuadamente para su posterior uso, porque como es evidencia de un proceso tan importante como una reserva, entonces se tiene que archivar para su disposición posterior, ¿no? Acá tienen otra que es un acta de Asamblea General Eleccionaria y le ponen ahí número 2, ¿verdad? Y también la tienen aquí totalmente editable, ¿ya? No sé, son varias páginas, son 10 páginas, ya que es un acta de Asamblea General también. Por aquí tienen otra, a ver, con todos los participantes, los que asistieron, los que no asistieron también, ¿ya? Y en este otro material sí tenemos un PDF, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos sí son documentos reales, ¿ya? Son documentos, incluso muchos de ellos lo van a ver que están con firmas, ¿ve? Ya están incluso con un logo, con todo lo que propuso, en este caso, Servir, haciendo el análisis, porque es un informe técnico donde analiza la aplicación del teletrabajo, ¿no? Y sobre esto, pues,
Habla de el teletrabajo a través de poblaciones vulnerables y otros, ¿no? Porque después de la pandemia, que todos estuvimos con teletrabajo, y cuando volvimos se quedaron algunas personas todavía haciendo, ¿no? En este caso, con las poblaciones vulnerables todavía se quedaron en el año 2023, ¿no? Y hoy en día, bueno, algunos se han quedado de manera parcial también, ¿no? Entonces, de esta manera se analizaba el porqué de esa decisión en este informe técnico, ¿no? Más allá, después de este informe técnico, van a encontrar otro donde se habla de la vigencia todavía de la ley, del decreto legislativo 1499, ya que hablaba de establecer garantías y fiscalizar la protección de derechos de los laborales de los trabajadores, ¿no? En el marco de la emergencia de COVID todavía, ¿no? Aquí en el año 2023 que todavía teníamos algunas medidas que cuidar, ¿no? Y bueno, los dos materiales están totalmente disponibles para GECAP y con ellos se pueden comunicar para su disposición. Ya, chicos, entonces me despido y nos vemos la siguiente sesión, ¿sí? Muy bien. Que les vaya muy bien, chicos. Hasta luego.